Roma, baluarte de la humanidad, sucesor de Grecia, predecesor del mundo, un imperio que aunque fuese despiadado con sus enemigos, buscaban la inclusión, un orden mundial, la igualdad, el conocimiento y muchas cosas más. Defensores del progreso, cambiaron al mundo, una sociedad avanzada que logró hacer grandes cosas, pero su misma ambición terminó siendo su condena. El querer expandirse por doquier en un continente tan bélico como lo era Europa y más adelante como lo era Asia, hizo que este gigante se debilitara y sucumbiera ante su gran número de enemigos. Pero, ¿y si la expansión romana no hubiese sido como la conocemos? ¿Y si en algún viaje por mera coincidencia encontraran nuevas tierras y decidieran establecerse en ellas? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Roma hubiese descubierto América? Primera parte. Antes de continuar, como ya es costumbre, quiero recordarle a todos aquellos que ven este video que la intención del mismo no es ni educar, ni adoctrinar, ni hablar mal de ningún pensamiento y mucho menos de tratar de hacerles pensar igual que yo. Lo único que trato de hacer es entretenerlos y pensar y especular sobre temas de interés y de un final diferente al que fue en realidad. Tengan esto muy en claro, por favor. En videos anteriores he hablado un poco sobre Roma. En estos hay varios errores históricos, tengo que aceptarlo, claro que sí, pero pues sirven hasta cierto punto como algún tipo de contexto sobre cultura romana. Ojo, este video no es una continuación de dichos videos anteriores, el contexto y desarrollo de este será muy diferente, pero pues recomiendo verlos si aún no lo han hecho. Entonces, para empezar, para que los romanos pudieran llegar a América, algo muy importante no debía pasar, o por lo menos no en el momento que ocurrió, y esto es la caída de la Roma occidental. No explicaré cómo Roma habría hecho para no caer, puesto que en parte ya expliqué eso en videos anteriores, así que simplemente de una vez saltaremos unos años más adelante. Una cosa es segura, para que Roma sobreviviera tenía que hacerse aún más presente ese viejo ideal suyo que decía que Roma no era gobernada por hombres, sino por leyes, y dichas leyes eran bastante duras, en especial con aquellos que pensaran diferente. Esto haría que un gobierno de mano de hierro gobernara en el territorio. Se evitaran muchos conflictos civiles, pero el Estado sería quien mandase y casi todos los recursos y hombres del imperio estarían destinados a los frentes de batalla que aún seguirían existiendo. Lo que debemos saber es que aunque Roma siguiese en pie, sus enemigos estaban por todas partes, enemigos por el Medio Oriente, tribus hermanas en el norte, un imperio mongol que rápidamente crecía, cada vez más representaban amenazas que Roma debía enfrentar, y este imperio, que alguna vez significó inclusión, arte, ciencia, filosofía, derechos, igualdad y cultura, ahora estaba centrado en sobrevivir y en la guerra. Las guerras cada vez eran más duras y muchos generales y políticos comenzaban a expresar su descontento. Eran demasiados frentes de batalla, los esfuerzos de avanzada se veían cada vez más inútiles y Roma debía hacer algo. Así que con la idea de que si se navegaba desde Gran Bretaña hacia el oeste, algo bastante extraño pero pues podían tener dicha idea, se conseguiría llegar a tierras enemigas y así se liberaría presión de los frentes tradicionales. Obviamente ellos no sabían de la existencia total de Rusia, pero pues la intención tenía sentido, ¿no? Y pues entonces Roma envía tropas para realizar dicha misión, salen desde Gran Bretaña y comienzan a navegar. Y luego un tiempo de haber desembarcado en los que ellos creían era parte de Mongolia o de Rusia, pues se dieron cuenta que estas tierras no habían sido descubiertas por europeos o asiáticos antes. Esta noticia de nuevas tierras causaría mucho revuelo en el imperio, pero como dijimos anteriormente, sin importar que todos los recursos del imperio estaban enfocados en la guerra contra Asia y el Medio Oriente. Esto hizo que generales y ciudadanos romanos en Gran Bretaña, España y otras regiones que estaban tan lejos de los conflictos, más otros políticos y demás intelectuales que veían que los ideales romanos de progreso habían sido derrotados por el deseo de guerra y que Europa estaría condenada por siempre al conflicto, organizaron un escape o un plan de huida hacia estas nuevas tierras con el fin de buscar el verdadero ideal romano, huir de los conflictos y formar una nueva sociedad en un nuevo mundo que buscara el progreso y no tanto la guerra.
no serían más de 40.000 o 50.000 hombres y mujeres los que decidieron irse al Nuevo Mundo. Al final, con el apoyo de varios políticos influyentes, se tomó la decisión de crear asentamientos en las nuevas tierras con el fin de encontrar una ruta de ataque hacia Rusia y luego Mongolia, pero aquellos que se embarcaron sabían que el verdadero objetivo era crear una nueva sociedad y alejarse lo más posible de esa Roma corrompida, envuelta en el caos y en la guerra. Los romanos llamarían a estas tierras vírgenes como Terra Nova. Dichos asentamientos estarían ubicados en lo que hoy en día conocemos como el escudo canadiense. Habría posición local, la misma con la que se encontraron los vikingos en la historia real. Pero a diferencia de los nórdicos, los romanos eran muchos más y estaban mucho mejor equipados y avanzados tecnológicamente. Así que luego de varios encontronazos y derrotas nativas, los generales en Terranova le ofrecieron a los nativos la oportunidad de rendirse con la condición de una alianza y adoctrinamiento romano. Y dicho adoctrinamiento sería lo que aseguraría a los nuevos colonos que los nativos no se levantaran en su contra. Y ya les explicaré el porqué. Uno de los principios romanos antiguos era el que ellos no se veían como conquistadores, sino libertadores y adoctrinadores. Cuando Roma invadía cualquier pueblo, ellos acababan con la oposición, pero con aquellos que estuviesen dispuestos a rendirse y a ser leales al imperio, se les imponía la cultura y la forma de vida romana. Al principio había rencor y odio, pero luego de la fundación de nuevas ciudades, acueductos, mejor infraestructura, educación y más, pues las futuras generaciones de estos pueblos sometidos ya no se veían como aquellos que fueron derrotados, sino como parte del imperio. Este era un proceso que se enfocaba en demostrar las ventajas de estar en y de ser romano. Pero también era un proceso que tomaba mucho tiempo. Uno de los factores de la caída romana en la historia real fue que comenzaron a apresurar este adoctrinamiento y pues los nuevos ciudadanos del imperio aún se sentían sometidos y causaban problemas desde dentro. Pero en Terranova sería crucial el no apresurar nada y asegurar la estabilidad y el progreso de la zona. Los años pasarían y Roma y Terranova cada vez eran más y más distantes, tanto así hasta llegar al punto de que los romanos veían a este asentamiento como aquel que desertó del imperio y ahora eran enemigos del mismo, pero no podían darse el lujo de mandar hombres hacia las nuevas tierras, puesto que ahora tenía muchísimos más habitantes y a que Terranova no buscaba la guerra con sus antiguos hermanos, así que los esfuerzos y recursos se seguían centrando en sus enemigos y solo sería cuestión de tiempo para que Roma sucumbiera. Otro gran factor de la caída de Roma en la historia real fue que el cristianismo causó mucha inestabilidad en el imperio, debido a que los romanos oprimían a los cristianos. Cuando estos se volvieron una religión legal y ganaron poder en la política, muchos conflictos internos se desataron, pero en nuestra realidad alterna el cristianismo seguiría siendo oprimido por cientos de años hasta llegar a donde nos encontramos en nuestra historia ficticia. La gente estaba cansada de la guerra y tanto era el enfoque del imperio en sus enemigos de afuera que dejaron de oprimir a los cristianos. Estos ganaron mucho poder con la gente y revueltas fueron desatadas en todas las grandes ciudades del imperio. En todo el territorio romano en Europa resurgiría el odio en contra del imperio y el cristianismo ofrecería salvación y un cambio. Esto, más las guerras contra sus vecinos, daría como resultado la caída del imperio romano, tanto occidental como oriental. Nuevos países se formarían, Francia, Inglaterra, España, Turquía, países nuevos y mucho más ahora controlarían el continente, evadiendo y satanizando todo lo dejado por el difunto imperio romano, muy parecido a como ocurrió en la historia real, pero unos 600 años más adelante. Nuevos reinos católicos surgirían, el Islam descansaría de la guerra y los mongoles caerían tal cual como pasó en la historia real. El oscurantismo reinaría en Europa. Aquellos romanos que aún creían en el imperio, políticos, legiones enteras, huyendo de la persecución cristiana, se embarcarían a Terranova como nuevos ciudadanos. Ese decadente gigante ya no existiría en el viejo mundo, pero en el nuevo, sus ideales originales y su sueño de progresar y seguir creciendo prevalecerían. Pero lo más interesante, estaría por llegar unos cuantos años más adelante.
Entonces, nos encontramos aproximadamente en el siglo IX. A pesar de que Roma hubiese caído en Europa, el asentamiento de Terranova cada vez se expandía mucho más, y con la gran migración de romanos leales a sus costumbres, huyendo del cristianismo y de Europa, pues la población romana en el Nuevo Mundo cada vez era mayor, así que una gran expansión debía llevarse a cabo. En busca de mejores condiciones climatológicas y siguiendo las líneas costeras, legiones enteras fueron bajando hasta llegar a las tierras que hoy en día conforman el norte de la costa este de los Estados Unidos. En esta se encontraron con poca resistencia nativa, y su proceso de adoctrinamiento del cual hablamos en el video anterior comienza a ejecutarse. Cuando logran asegurar un gran perímetro fue que los civiles llegaron a la zona y comenzaron a fundar las ciudades. Una vez con puestos de avanzada en estas nuevas zonas, al ver que la resistencia nativa no era rival para sus legiones y al haber adoctrinado y adjuntado a varias poblaciones indígenas de la zona, las fuerzas de Terranova se separaron en dos grandes grupos, uno con la misión de expandirse hacia dentro del continente con el conocimiento y ayuda de sus nuevos civiles nativos, y otro que seguiría mapeando la costa hasta llegar al fin de la misma para luego decidir dónde fundar nuevas ciudades. Todo esto mientras que en la ciudad como tal de Terranova, al norte del continente, seguía expandiéndose, desarrollando nuevas tecnologías y pensando cómo este nuevo imperio recuperaría la vieja gloria que tuvo en Europa. Habría mucho por hacerse. Las legiones que exploraban la costa este no tuvieron casi problema alguno en navegar hasta el sur de lo que hoy conocemos como Florida, y luego de darse cuenta que esto era una península, ya teniendo alguna idea de distancias y territorios, nuevos pequeños puestos de avanzada con algunos ciudadanos se fueron formando, y aún sin casi oposición indígena, esto les tomaría varios años. Por otro lado, los legionarios que avanzaban hacia el interior del continente no tuvieron tanta suerte. En la zona de los Grandes Lagos existían tribus nativas muy agresivas que conocían sus tierras a la perfección. Y a pesar de que habían muchas, hablaremos de las más grandes, los Iroquois, un pueblo de guerreros que al encontrarse con los romanos no dudaron en luchar. A pesar de la gran estrategia militar romana, sus escudos y sus espadas ahora fabricadas con acero del Nuevo Mundo y su ventaja física, estas tierras eran muy boscosas y los indígenas sabían bien dónde estaban parados. Acorralaban a los romanos, poco a poco fueron disminuyendo sus fuerzas hasta el punto de que tuvieron que retirarse de nuevo a la costa. Pero esta derrota romana no sería olvidada. Terranova había sido derrotada en batalla y también perdieron muchos hombres, pero aún así era incomprensible. No era una fuerza mayor y la población romana en el Nuevo Mundo no era superior a las 250.000 personas. Por eso se toma la decisión de aprovechar al máximo las tierras de la costa este para hacer crecer las tropas y el número de personas con el fin de volver a crear un imperio que pueda con cualquier rival. Y créanme que más adelante dichos rivales llegarían. Años pasarían y mientras nuevas ciudades eran fundadas, más exploradores comenzaban a buscar nuevas tierras, tanto por el mar como a pie. Misiones pequeñas con soldados de élite se lanzaban a las tierras de los Iroquois, con el fin de tener más información de la zona. Flotas que navegaban por lo que hoy en día es Luisiana se toparon con el río Mississippi, lo navegaron hasta llegar al fin del mismo. Otros barcos siguieron mapeando y conociendo la costa de Centroamérica, y con ella unos pueblos bastante peculiares, los mayas y aztecas, pero de ellos hablaremos en un momento. El imperio de Terranova era cada vez más grande, y tanto así que con los suficientes soldados y con una ambición tan grande como la que ellos solamente tenían, decían atacar a los Iroquois. Miles y miles de legionarios cayeron en batalla, pero la victoria romana era inevitable. Y a pesar de que ya veo cómo escriben en los comentarios que sin la ventaja de las armas de fuego los romanos sufrirían más que los europeos, pues señores, déjenme decirles que eso es un mito hasta cierto punto. Según muchos historiadores y de hecho fanáticos y estudiosos de las armas, los mosquetes europeos de antes de 1700 no eran más efectivos que un arco y una flecha en manos de un buen arquero. Eran imprecisos, tardaban mucho en recargar y si se mojaban, hasta ahí llegaban. Prácticamente servían para meter miedo. Por eso digo que los romanos podrían acabar con los Iroquois y anexarlo a su nuevo y vasto imperio, pero claramente quedarían bien golpeados.
Los años pasarían y más tribus nativas y territorios eran anexados por los alguna vez llamados romanos. Cada vez más ciudades grandes eran fundadas en el imperio y lo que estaba en la mente de muchos era ¿y ahora qué sigue? La exploración y toma de tierras estaba bien, pero la naturaleza romana era dominar, conquistar y de las cenizas crear con los nuevos recursos. Y para 1200, 1300 aproximadamente, el rumor de ciudades de oro y montañas de plata en el sur llegaban a los oídos de los romanos. Se mandaron legiones de exploración, pero lo que consiguieron no fue nada bonito. Sacrificios humanos, salvajes en taparrabos, plata y oro tirada por las calles, esclavos, rituales extraños y más. Pero también vieron escritura, templos imponentes, ciudades similares en su organización a las romanas y hasta rutas de comercio. Era un contraste bastante peculiar. Cuando las noticias de estos pueblos lejanos llegaron al imperio, la gente comenzó a soñar con una nueva guerra, con la inclusión de semejantes ciudades al imperio, de acabar con los rituales barbáricos y de aprovechar sus recursos al máximo. Pero en Terranova como tal, la primera ciudad y capital del imperio, temían que por querer más y más terminaran como los antiguos romanos. La capital no quería más guerra, pero la gente y los militares sí. Nuevas expediciones se lanzaron a Centroamérica. Con tantos años para mejorar y el ahora mayor contacto con el océano, nuevas superembarcaciones son creadas con todo tipo de armas y facilidades de navegación. Desde lo que hoy en día es la Florida, se enviaron los suficientes recursos para construir una gran ciudad en el oeste de lo que hoy en día conocemos como Cuba, que sirviera como una puerta, como un puente para alimentar a los esfuerzos de guerra. Una época violenta estaría por llegar al imperio. Pero a pesar de que los romanos estaban muy bien preparados, esta guerra se les hizo muy difícil. A diferencia de los españoles, los romanos no trajeron enfermedades con ellos, por lo tanto, no tuvieron esa plaga que acabó con gran cantidad de la población nativa que tuvieron los españoles, por ejemplo. Pero, a pesar de esto, aún tenían las mismas estrategias de Cortés, aliarse con todos los pueblos que eran sometidos por los mayas y aztecas, que eran bastantes, cabe recalcar, y junto a ellos, atacar y conquistar las grandes ciudades de ambos imperios. Dicha campaña en Centroamérica duró varias décadas, millones murieron por no querer arrodillarse ante el imperio, pero al final, los templos, recursos, parte de la población indígena y mucho más, ahora estaba bajo el control de Terranova. Pero otro premio sumamente valioso fue el conocimiento maya y azteca dejado en manos del imperio. El imperio había salido victorioso, pero la campaña en Centroamérica dejó daños que para ser reparados se requerirían muchas, pero muchas décadas. Perdieron miles y miles de hombres, la moral estaba baja y deberían comenzar su proceso de adoctrinamiento lo antes posible. Cuando, de repente, la noticia de masacres, conquista y secuestro llegaron desde el oeste. Mientras que meses después, a Cuba, una flota jamás antes vista llegaría a la isla y dejaría el imperio anonadado. China y Japón entrarían al juego. Si quieres un contexto mucho mayor de por qué China y Japón estaban en América y de su desarrollo en la misma, les sugiero mucho este video. El desarrollo de estos aplica casi perfectamente a la del video. Prácticamente se desarrollan en la misma realidad, excepto por la intervención europea que hablo en ese video en América, puesto que en este son romanos, no españoles o ingleses. Los acontecimientos no pudieron pasar en peor momento. Primero Japón ataca a pueblos romanos en el oeste. La noticia llega al resto del imperio de que hombres parecidos a los una vez mongoles con los que tanto luchó el antiguo imperio habían amenazado, arrasado varios pueblos y de repente, unos meses después, una flota gigante con gente muy parecida también aparece en Cuba sin anuncio y sin poder comunicarse. Sin pensarlo dos veces y ya sabiendo del previo ataque y de la descripción de los perpetuadores, la flota romana en Cuba, que de por sí ya era grande ya que era el puesto de escala a Centroamérica, decide atacar a la gigantesca flota china. Y esta responde. Las tropas en Cuba atacan creyendo que esta era una flota de los mismos que atacaron sus tierras meses atrás y para tener la primera ofensiva también, pero era una batalla perdida. La flota china era un rival invencible para la flota romana en esa zona,
pero muchos barcos chinos fueron hundidos. La victoriosa tropa china luego ataca la ciudad, captura rehenes y todo tipo de documentos y valores estratégicos que consiguieran, y luego vuelven a sus bases. Estos tenían ya varias décadas explorando y fundando asentamientos y pueblos en el sur de América de una forma relativamente pacífica, eso sin contar las miles de muertes nativas que dejaron las enfermedades que ellos trajeron. Pero nunca habían visto algo como la ciudad romana, y mucho menos alguien que los atacase ferozmente. El alto mando chino estaría indignado. Creyendo que no habría más resistencia local, los chinos dejarían un pequeño batallón para asegurar la zona hasta que la flota volviese con nuevas órdenes. Pero, como esto era una ruta tan común en el imperio, pocos días después una legión llega desde Centroamérica y se encuentra con la ciudad arrasada, la flota hundida y un grupo de hombres con aspecto mongol está acampando en sus fortalezas. Llenos de furia, masacraron al batallón chino. Toda la situación era un desastre. Terranova no creía que uno de los azotes que acabó con su antiguo imperio viniera desde el infierno para acabar con ellos. Hace casi nada y habían acabado la campaña en Centroamérica. Estaban débiles, golpeados y exhaustos. Su ejército debía ser separado en dos. Unos partieron al oeste y el resto en Cuba. De los soldados chinos que capturaron, muy pocos pudieron dar información, ya que era común en el ejército chino que solamente el alto mando era educado y tenía información importante. Los soldados comunes a duras penas sabían leer y escribir, así que solo les contaron de una inmensa e invencible flota que viene de muy lejos y que regresaría a la isla, así que debían estar listos para esto. Tanto así que decidieron apresurar el proceso de adoctrinamiento en Centroamérica, causando inestabilidad en la zona. ¿Les suena familiar? El imperio estaba en problemas cuando de repente un barco romano con una noticia inesperada llega a Cuba. La ciudad de Terranova, en el norte, había sido tomada y destruida por una nueva amenaza: los vikingos. Europa ahora era de los nórdicos. Poco después de la caída romana en Europa, en el año 900 aproximadamente, la era vikinga comenzaría. Así como nuestra realidad, los nórdicos invaden a Gran Bretaña y Francia, pero en vez de conseguirse con reinos establecidos por más de 500 años y guiados por el cristianismo, se encontraron con nuevos países sumidos en el caos, recién nacidos y en separación, que rogaban por ser conquistados prácticamente. Los vikingos eran ambiciosos y con 500 años sin oposición, luego de anexar a Francia, Alemania, España y Gran Bretaña, y al escuchar de una ciudad llena de tesoros en un nuevo mundo, no podían quedarse con los brazos cruzados. Así que mandaron un gran ejército a tomarla. Y al tener poca defensa, les resultó sumamente fácil. Ahora, sin cabeza y siendo amenazados por tantos frentes, el nuevo imperio romano de Terranova estaría al borde del colapso. Pero esta historia es para otro día. Todo parecía estar condenado. La ciudad de Terranova perdida a manos de hombres del norte sedientos de sangre. En el sur, una flota jamás antes vista podría volver en cualquier momento y acabar con todo a su paso. Y en el oeste, asiáticos enfurecidos atacaban asentamientos romanos a diestra y siniestra. Por si fuera poco, una gran guerra fue librada meses atrás en Centroamérica, dando como resultado el dominio de la zona, pero a un precio de miles de muertes, heridos y cansados. Solo Mithra, Júpiter y los demás dioses podrían salvar a este imperio sin cabeza. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Roma hubiese descubierto América? Tercera parte. Por cierto amigos, estén muy atentos porque al final del video habrá una votación especial que revelará una nueva noticia sobre el canal. Así que quédense hasta el final del video. La mayoría del restante ejército romano estaba estacionado en Cuba. Sus líderes debían tomar decisiones difíciles, a dónde mandar sus fuerzas. Los nórdicos habían establecido una base de operaciones en la ciudad de Terranova. De allí mandaban barcos a las demás zonas y pueblos
del lugar con el fin de seguir aterrorizando a la gente y de conseguir la mayor cantidad de tesoros posibles. Por su lado, los japoneses hacían exactamente lo mismo, pero en el oeste. Ciudades y pueblos sufrían el azote de las katanas, y a pesar de mantener el control en Centroamérica, los restos del imperio maya y azteca se negaban no solo a luchar en nombre de Roma, sino el de llamarse romanos. Así que los generales del imperio deciden mandar una pequeña porción de sus soldados a Centroamérica, con el fin de asegurar un adoctrinamiento y entrenamiento de nuevas tropas para así, cuando la gran flota de los que ellos pensaban eran mongoles estuvieran listos para luchar, y con la mayoría de sus fuerzas navegar hasta el norte y recuperando ciudad tras ciudad hasta llegar a Terranova. Claramente, el primero de los dos ejércitos en llegar fue el que tenía como destino Centroamérica. Apenas llegaron, fueron recibidos con hostilidad. Los romanos que se habían quedado adoctrinando habían estado sufriendo, puesto a que los nativos se rehusaban a cooperar. Así que los legionarios tuvieron que de nuevo mandar con mano de hierro. Solo días tenían en la zona y la cosa pintaba bastante mal. Mientras tanto, en las costas del norte algo extraño estaba pasando. Los legionarios habían desembarcado en tierra firme y establecieron su campamento en una ciudad romana, pero pocos días antes de desembarcar, muchos se estaban sintiendo mal, tenían mareos, náuseas, fiebre alta, se sentían débiles. Aquellos que no estaban enfermos pensaban simplemente que era por el viaje en barco, y justamente el mar había estado muy picado esos días, pero poco a poco iban empeorando. A la mayoría de la última gran legión romana le comenzó a salir bultos extraños en la piel, en especial en la ingle y en las axilas. Los pocos soldados sanos huyeron del campamento a la ciudad para advertirle a la gente que debían salir de inmediato de allí. Así que todo aquel que pudo se subió a los barcos y huyeron al norte, pero una flota vikinga los interceptó por sorpresa. Más del 80% de los legionarios se habían quedado pereciendo en el campamento, así que aquellos que zarparon junto con los civiles no eran rival para la flota vikinga que estaba esperándolos. Los pobres romanos lucharon en sus barcos hasta más no poder, pero el asedio vikingo fue el victorioso. Pero hasta cierto punto, ejecutaron a todos los soldados sobrevivientes y obligaron a los civiles a indicarles hacia dónde estaba la ciudad de donde venían. Estos les advirtieron que en dicho lugar solo quedaba muerte y enfermedad, pero los nórdicos no escucharon. Al llegar a la ciudad, una imagen aterradora se les apareció. Muertos vivientes rondaban por las calles con la piel negra, infecciones en todos lados, flacos hasta el hueso, vomitando, llenos de pus por todos lados. Eran realmente algo grotesco, pero su ambición no dejaría que estos cadáveres ambulantes se interpusieran entre ellos y su botín. Saquearon la ciudad y luego la quemaron. Con arco y flecha mataban a los enfermos y así evitaban su contacto. Pero aún así no se hubiesen infectado en la ciudad, la enfermedad ya estaba corriendo por su sangre. La peste bubónica había llegado a Norteamérica. Resulta que cuando la flota china atacó a la Cuba romana y dejó un batallón en la isla, no solo habían dejado soldados, sino que también ratas. Ratas que portaban un pequeñito bicho que cuando te mordía te transmitía Yersinia pestis, una bacteria que en la realidad verdadera, es decir, no en esta realidad, sino en la historia de verdad del mundo, acabó con casi la mitad de toda la gente en Europa. Se sabe que esa bacteria atacó el viejo continente desde mediados de 1300, siendo transportada por asiáticos y al llegar a Europa se esparció por medio de barcos, rutas de comercio y demás. Cuando ésta entraba a un barco, sea solo la pulga o la rata como tal, casi toda la tripulación perecía. La pulga se reproducía y estaba lista para que al desembarcar pudiera acabar con todo lo que se le atravesara. Por eso, cuando los vikingos tomaron los barcos romanos, por muy poco tiempo que hubiesen estado allí, alguno de ellos ya habría sido infectado, y solo sabrían que estaban infectados entre 4 y 6 días después.
Cuando los nórdicos volvieron a sus barcos, subieron a todos los civiles en las embarcaciones romanas, navegaron lo más lejos de la costa posible y los quemaron. Enfermos o no, todos los romanos inocentes fueron incinerados vivos. De allí, y con la creencia de que Thor y Odín los habían protegido y sin conocimiento alguno de la enfermedad, deciden navegar a su base en Terranova para dejar tesoros y ganancias, dar la noticia de que el ejército entero de los romanos había muerto y de que debían ser cuidadosos con una nueva enfermedad que había por ahí. Pero como podrán imaginarse, mis amigos, ya todo estaba perdido. Al llegar a su base, varios nórdicos comenzaron a verse enfermos. Apenas mostraron síntomas, los infectados eran aislados o, si eran muchos, los hacían irse de la ciudad a morir por ahí en plena intemperie. Cada vez eran menos los que no estaban infectados. Era pleno verano, así que cuando embarcaciones aliadas comenzaron a navegar desde Europa hasta allí, eran informados de volver de inmediato a Escandinavia, que el Nuevo Mundo había sido castigado por los dioses, que una enfermedad despiadada hacía que los hombres murieran y luego se levantaran a deambular hasta más no poder. Los jefes vikingos en Europa prohibieron viajes futuros al Nuevo Mundo. Su más grande flota había sido diezmada por una enfermedad extraña. En Terranova todo era un caos. Los vikingos sanos se adentraron en lo profundo de lo que hoy en día conocemos como Canadá para huir de la enfermedad. Los enfermos, que aún tenían fuerza, iban de pueblo en pueblo buscando una cura, una esperanza, pero lo que hacían era expandir la enfermedad. A comparación de las ciudades europeas medievales de la realidad verdadera, las ciudades romanas estaban bien diseñadas, pero aún así miles y miles se contagiaron. Los nativos del continente que vivían bajo dominio romano fueron los que más sufrieron. Más del 95% de ellos cayeron enfermos y luego perdieron la vida de una forma dolorosa y lenta. Todo estaba en ruinas. Los vikingos quemaban pueblos enteros. Los romanos hacían lo mismo. No había salvación. En Centroamérica pasó lo mismo. Las tropas romanas que fueron a poner orden también llevaban consigo la enfermedad. Y de nuevo, los restos de los mayas, aztecas y demás sociedades indígenas de la zona fueron enfermándose y perdiendo casi toda su gente. Terranova había caído. Al final no fueron los nórdicos, ni los japoneses, ni la flota china como tal. Fue la peste negra, la peste bubónica, la que acabó con el imperio. El invierno llegó pocos meses después de la expansión de la enfermedad y esta se convirtió en primavera. Aquellos que sobrevivieron buscaban cómo levantarse de las cenizas. Los nórdicos que se habían refugiado en el interior de Canadá volvieron a Europa, pero los vikingos en Europa no querían arriesgarse a que la enfermedad llegase al continente. Así que apenas los avistaron, una lluvia de flechas en llamas llovió sobre ellos. Aquellos pueblos y aldeanos romanos que sobrevivieron crearon ciudades-estados para protegerse, pero la ambición japonesa era demasiado grande, y cuando la flota china volvió a Cuba no encontraron a sus soldados, pero tampoco encontraron enemigos. Durante meses estuvieron mapeando costas en el norte y en el centro del continente, y se encontraron con cementerios gigantescos, miserias, pocos sobrevivientes, que fueron capturados para interrogación y más adelante estudio. Lo más irónico de la historia es que la flota no tenía la intención de combatir, sino de dialogar con esta gente desconocida, pero lo que ellos no sabían es que habían sido las enfermedades que ellos mismos portaban, las que habían condenado a todo un imperio. Sé que muchos esperaban grandes batallas entre romanos y chinos, nativos y vikingos, pero es que no podía dejar pasar un tan oscuro capítulo de la historia como lo fue la peste negra. En la antigüedad, nosotros los humanos siempre nos hemos intentado matar entre sí, pero al final nuestro mayor rival siempre será el mundo en el que habitamos, la naturaleza. A lo largo de la historia, grandes flotas han sido hundidas por tormentas imponentes, ejércitos han sido diezmados por el invierno, metrópolis enteras arrasadas por las llamas, centros urbanos habían sido tragados por la tierra, miles han sido petrificados por la lava y millones han muerto por enfermedades. Y no sé, a veces creo que la naturaleza sabe lo que hace. Ojo, a veces.
La verdad, cuando escribí el primer guión de Roma en América, nunca pensé que llegaríamos a 4 partes y 2 spin-offs, que por cierto, si no has visto esta serie, te dejo el link al primer video en la descripción. Pero bueno, aquí estamos mis amigos. Sé que muchos tendrán dudas, ya que en la tercera parte de este tema, pues la peste negra y los vikingos acabaron con Terranova. Por eso, este video no se encuentra cronológicamente después del último video, sino justamente antes de la batalla entre romanos y chinos, ya Japón habiendo atacado Terranova y los vikingos también, pero la noticia de los vikingos aún no había llegado al comando general en Cuba, así que esto es una historia alternativa de nuestras historias alternativas. Y pues por obvias razones, la peste negra tampoco afecta a los romanos en esta realidad. Ya habiendo aclarado estos detalles, sabiendo dónde estamos parados, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Roma hubiese descubierto América? Cuarta parte. Nos encontramos a mediados de lo que nosotros llamamos el siglo XIII. Roma acaba de salir de una campaña muy dura en Centroamérica contra las sociedades indígenas de la zona, pero el suceso más importante de la historia de Roma en el Nuevo Mundo estaba por ocurrir en las costas de la importantísima ciudad costera de Nueva Cartago, cerca de lo que hoy conocemos como La Habana. Una flota jamás antes vista con suficientes barcos como para abarcar todo el mar que tus ojos son capaces de ver, se acerca a la ciudad. Pero no parecen agresivos. El general al mando de las fuerzas romanas toma la decisión de seguir su instinto y no atacar, puesto que tampoco quiere poner la vida de sus hombres en una batalla que sabe que perdería. Así que dejan que el barco insignia toque puerto. Hombres con rasgos similares a los mongoles se bajan de la imponente nave, y aunque los romanos no los logran identificar, sus visitantes sí lo hacen. Los académicos e historiadores de la flota china los reconocen como romanos. ¿Y cómo lo hacen?, preguntarás tú. Pues mi amigo Leander Auditore tiene un muy buen video explicando los contactos en el pasado entre el Imperio Romano y el chino, ¿no? Muy recomendado, por cierto. Pero, en resumen, durante un tiempo los romanos y chinos hacían negocios entre sí e incluso se fundó una embajada romana en territorio chino, pero esta amistad cayó junto al Imperio Romano de Occidente. Los chinos pudieron comunicarse por medio de libros antiguos que estaban escritos en latín, y aunque los romanos en Terranova hablaban una variación nueva de este, su base seguía siendo la misma y se entendían medianamente. La tomando de Nueva Cartago invita a sus nuevos visitantes a quedarse en la ciudad, ya que semejantes embarcaciones y tesoros que venían con ellas llamaban mucho la atención. Rápidamente, académicos de ambas civilizaciones comienzan a compartir información los unos con los otros. Los militares también hacían lo mismo. Los chinos ya tenían bases en Sudamérica, pero nada como la ciudad romana de Nueva Cartago, que de por sí ni se podía comparar con su capital en el norte. Pasaron varias semanas y cada bando comienza a adquirir cariño el uno con el otro. Aprendían mucho entre sí. Los asiáticos les mostraron la maravilla de la pólvora, los romanos su arquitectura eficiente. El resto de tropas y generales romanos llegaron a la ciudad y también comenzaron a convivir con sus visitantes. Pero cuando comenzaron a compartir sus mapas, fue que por primera vez se tuvo una idea de cómo era este nuevo mundo en realidad. El sur y parte del centro del Caribe estaban cartografiados por completo por los chinos y los romanos tenían la costa este de Norteamérica, el centro y el resto de las islas. Era impresionante, algo increíble, pero con una buena noticia siempre llega una mala. Un grupo de barcos llegaron desde tierra firme con la noticia de que hombres altos y grandes y de apariencia bárbara habían atacado y tomado la ciudad capital costera de Terranova. Mucha gente logró escapar, pero en su huida fueron seguidos por los nórdicos, dándoles a conocer más pueblos que saquear y destruir. Sus barcos eran pequeños, pero sumamente rápidos. Fueron muy pocos los que lograron perder el rastro vikingo, y esos mismos llegaron a dar la noticia al resto del ejército. Esto era un desastre. Los chinos ya habían chocado con los vikingos antes y compartieron todo su conocimiento sobre estos con los romanos. Bestias rubias en el norte y demonios de ojos rasgados en el oeste e insurrecciones nativas en Centroamérica estaban dándole por todos lados al imperio.
Pero esta vez los romanos no estaban solos. Los chinos ofrecen su ayuda, siempre y cuando luego de recuperar la capital, los romanos ayudaran con la amenaza japonesa y se estableciera un tratado de amistad, trueque e intercambio de conocimientos para que ambas naciones pudieran evolucionar aún más. Y sin pensarlo dos veces, el alto mando romano aceptaría. Tal vez los chinos eran muchos más y tenían mejores embarcaciones, pero la estrategia militar romana no tenía comparación, y eran ellos quienes conocían mejor los terrenos. Los romanos dividieron su ejército en dos. Uno que volvería a Centroamérica con un tercio de todos los recursos militares y otro que se llevaría al resto a Norteamérica para hacerle frente a la amenaza nórdica. Con ellos casi la mitad de toda la flota china, dejando atrás una delegación de académicos y militares en Nueva Cartago, y el resto volvería a sus ciudades en Sudamérica para informar de la presencia romana y nórdica y luego partirían a China. Esta gran flota combinada llega a Florida para así dejar a las unidades terrestres y seguir su camino a la capital. El plan era que la flota retomara rápidamente la capital y que las unidades dejadas en tierra fueran subiendo y liberando todo pueblo y ciudad romana de cualquier presencia nórdica. La flota llega a las afueras de Terranova y manda un mensaje con orden de rendición o aniquilación, pero los vikingos se ríen de esto. ¿Y por qué se ríen cuando tienen una flota con barcos más grandes que pueblos enteros? Porque no es así. Escondidos en una bahía natural a pocos cientos de metros estaban los barcos chinos y era cuestión de que se diera la señal para que estos se dieran a conocer y atacaran por sorpresa. Los vikingos, confiados y sin ver los barcos chinos, desplegan toda su flota para hacerle frente a los romanos, y por tierra organizaron una posición defensiva a las afueras de la ciudad. Los barcos nórdicos comienzan a ganar velocidad para poder abordar a los romanos, pero antes de que llegaran, se disparan fuegos artificiales y la flota china cargada de artillería pesada romana se muestra en las extensas bordas de los barcos chinos y entran en batalla. Los nórdicos no lo podían creer. Barcos enteros hundidos con un solo ataque, navíos romanos partiendo a los longboats vikingos por la mitad, ballestas de larga distancia lanzando flechas en llamas. En cuestión de minutos se ordena la retirada vikinga a la ciudad, pero ya habían perdido más de la mitad de sus embarcaciones. Las más grandes naves chinas se quedaron en la costa para bloquear la ciudad y atacarla desde larga distancia si es necesario. Las medianas y pequeñas se acercaron un poco más para poder proveer refuerzos a las unidades en tierra en caso de ser necesarias. Pero todos los barcos romanos se dirigieron a la costa para llevar a cabo la más importante batalla en la historia de Roma en aquel entonces, la toma de Terranova. Bloqueados por mar y por tierra, las fuerzas nórdicas no tenían escapatoria. El libro de guerra romano sugería que los dejaran morir de hambre acorralados, pero esta era una situación especial. Se debía castigar a estos invasores y mandar un mensaje a las tierras de donde vinieron, de que si vuelven a Terranova sufrirían las consecuencias. Por eso, una gran batalla debía llevarse a cabo. Now, you know what you can expect from these barbarians. They are a race of rabid bastards who will fight us tooth and nail. But they don't know what they are up against. Rome is civilization. Rome is order. Rome is power. And out here, we are Rome! La artillería romana comienza a bombardear los
puestos de avanzada nórdicos en la ciudad, mientras que las tropas a pie avanzan. Debido a esto, los vikingos no tuvieron más alternativa que sacar a sus hombres y defenderse. Los números estaban parejos, unos cuantos miles de hombres por lado y lado, números gigantescos para la época. Ambos bandos empleaban formaciones de muros de escudos, pero los escudos romanos, a pesar de ser más pesados, eran más eficientes. Las largas y dinámicas lanzas romanas perforaban los escudos vikingos como aguja a tela. Las espadas cortas de doble filo romanas, mejor conocidos como gladius, se movían mucho más rápido que las espadas largas y las hachas de guerra vikingas. Pero para ser efectivas, los legionarios debían acercarse mucho a un enemigo más grande y fuerte, pero a la vez protegido por solamente armaduras de cuero y pieles, mientras que los soldados romanos estaban cubiertos en mallas de hierro, bronce y armaduras también de hierro, pero segmentadas en placas gruesas y livianas tan efectivas y protectoras que los jugadores de fútbol americano en nuestra realidad usan un diseño casi igual, pero en plástico. El muro de escudos romanos, mejor conocido como testudo, era más eficiente que el vikingo. Por esta razón, incluso en formación de ataque, los romanos estaban mejor defendidos que los nórdicos. La batalla era épica, pero en vez de empujar a las puertas de la ciudad, los legionarios romanos hacían una formación masiva en L para empujar a sus enemigos a la costa. ¿Y para qué hacían esto?, preguntarás. Porque allí estarían a merced de la peligrosa compañía de arqueros y ballesteros chinos. Los vikingos eran atacados por su espalda con flechas delgadas pero letales, y por su frente tenían furiosos legionarios mucho mejor equipados. Los líderes nórdicos ordenan una retirada de emergencia, pero el desorden solo ayuda más a los romanos en su misión de masacrarlos. Y luego de una intensa lucha, la alianza entre romanos y chinos salió victoriosa. Los nórdicos restantes en la ciudad se rindieron o trataron de escapar en sus barcos y fueron hundidos por la flota china. Todo excepto un puñado. A los que dejaron vivos los marcaron en la frente con el águila romana, tal cual lo hacían con el ganado. Y como los chinos les habían contado que el dios más venerado de ellos no tenía un ojo, dícese de Odín, pues vieron lo poético que sería sacarles un ojo a todos y mandarlos de vuelta por donde vinieron con un solo mensaje: que si vuelven a estas tierras, su destino sería aún peor que la muerte. Aún así, unos pocos nórdicos que estaban dispuestos a dar toda la información sobre la situación de Europa, el número de vikingos, todo lo que tenía que ver, toda la información que pudieran darles, pues fueron perdonados por la colaboración y ahora servían como esclavos en trabajos forzosos. Resulta que no quedaban muchos barcos y tropas vikingas por la zona, así que la tarea de acabar con ellos no debería ser tan complicada. Por lo tanto, los romanos, luego de agradecer por su apoyo, le dijeron a los chinos que si querían podían volver a Nueva Cartago para descansar, ser premiados y preparar sus naves para otro viaje. Pero cuando llegaron a la ciudad, esta había sido destruida. Los bizantinos habían llegado a América. No, mentira, tampoco tenían tan mala suerte y tampoco puedo hacer que todo sea un plot twist, ¿verdad? Bueno, pero mucho, en serio, olvídense de los bizantinos. Muchos de las flotas chinas volvieron a lo que hoy en día conocemos como Cuba. El resto se quedó en la ciudad de Terranova para defenderla en caso de emergencia, montar una embajada en esta y ayudar en lo posible con su reconstrucción. Mientras tanto, la mitad de las fuerzas romanas restantes fueron marchando a los pueblos romanos registrados para expulsar a cualquier tipo de resistencia vikinga restante. Luego de unas semanas luchando contra pequeños grupos de nórdicos que no representaban gran amenaza, se encontraron con las tropas que se habían dejado en la Florida, haciendo lo mismo. Habían sufrido muchas bajas, pero su misión fue un éxito. Fue así como todos los pueblos y ciudades romanas al este de Norteamérica habían sido limpiados de la amenaza vikinga. Unos cuantos regimientos romanos fueron establecidos en puntos estratégicos para que en caso de que algunos barcos vikingos que quedaran quizás por ahí atacaran algún pueblo, pues estos pudieran defenderlos eficientemente. Pero la gran mayoría volvería a Terranova.
Meses después vuelve a Nueva Cartago el general chino encargado de la exploración y colonización de América para celebrar la recuperación de la capital romana. Además, para sellar con la aprobación del emperador de China la alianza entre ambas superpotencias. Se definen las fronteras en el continente de una forma bastante sencilla. Sudamérica sería exclusiva de los chinos excepto por zonas al este de Brasil que serían reservadas para sus nuevos amigos. Y el norte y el centro serían de los romanos excepto por los territorios conquistados por Japón, que luego de que los dos ejércitos la recuperaran, sería de China en Norteamérica. Y en señal de hermandad y para que el contacto y el desarrollo entre ambas fuera mucho más fácil, la isla en la que se encontraba Nueva Cartago sería dividida entre ambos imperios, y allí China fundaría una gran ciudad. Los años pasarían y Roma y China sacarían a Japón del nuevo mundo. Nuevas ciudades se fundarían, nuevas tecnologías se adaptarían al campo para producir más alimento, más trabajos se fundarían, facilitar la extracción de minerales y volver el uso del hierro y del acero algo aún más común. La población romana, que hasta ese entonces no pasaba de 1 millón de habitantes, ahora, habiendo incluido a los nativos de Centroamérica y con el tiempo de crecer sin una interrupción de una guerra, pues crecería mucho más, pero mucho más, llegando a varios millones de habitantes incluso. El comercio con China haría que todo fuese más fácil y que la economía creciera aceleradamente. El ahora conocer la pólvora hizo que los avances militares fueran algo increíble. La filosofía, astronomía, economía, arquitectura tampoco se quedaron atrás. Todo mejoraba entre las nuevas naciones amigas. Y luego un siglo aproximadamente, algo muy similar a lo que nosotros conocemos como la revolución industrial, pues explotaría en Terranova. Ferrocarriles, grandes barcos a vapor con diseño romano y chinos eran construidos, edificios altísimos eran erguidos, el metal y el concreto cubrían como una manta a las ciudades y mucho más. Se encontraron a mediados de 1500 aproximadamente y el imperio era próspero, grande y poderoso. Pero a la gente se le comenzaba a olvidar el por qué estaban allí, en esas tierras, y fue cuando el gobierno y el ejército se puso de acuerdo. Era momento de acabar lo que habían empezado tanto tiempo atrás. Era tiempo de regresar a Roma. Y aquí seguimos, mis amigas y amigos, con una Roma que, aunque fue obligada a salir de Europa por la corrupción, las guerras y la Edad Oscura, logró llegar al Nuevo Mundo y no solo asentarse en este, sino conquistarlo y adjuntarlo a la nueva República de Terranova, que luego de grandes guerras e invasiones de japoneses, vikingos y hasta rebeliones sangrientas de los nativos, con la ayuda de un nuevo amigo, no solo se las arreglaron para recuperar sus tierras y no caer ante las adversidades, sino que inclusive echaron a todos sus enemigos y restablecieron el control de la zona, y forjaron una nueva alianza entre titanes, y que después de un proceso de industrialización avanzado y el intercambio de conocimientos con sus nuevos hermanos del este, de las cenizas un nuevo gigante avanzado con barcos a vapor, armas de fuego, economías sostenibles y estabilidad política y social surgió para quedarse. Pero las heridas del pasado nunca sanaron correctamente, y por eso, para lo que nosotros llamamos el año 1600, la República de Terranova y sus ahora 40 millones de habitantes aproximadamente, conformados por nativos del continente, descendientes de europeos y mestizos, toman una decisión que cambiaría la historia: volver a Europa. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Roma hubiese descubierto América? Quinta parte, de vuelta a las raíces. Una cosa antes de comenzar, a lo largo del video se irán mostrando encuestas sobre el tema para que ustedes puedan darme su opinión. Para ir votando, solo denle clic a la I latina que sale en la esquina superior derecha. Además, debido a que en este video hablaremos sobre una Roma industrializada, pero no logré conseguir casi videos ni imágenes de apoyo en internet sobre una sociedad romana avanzada, utilizaremos material de videojuegos de la Roma tradicional, es decir, espadas y escudos en vez de armas de fuego y barcos de guerra, así que de antemano les pido que entiendan si lo que ven no tiene mucha relación con lo que escuchan. Ahora sí, comencemos el video.
Para finales de lo que nosotros llamamos el siglo XV, la revolución industrial había nacido en Terranova. Inventos muy similares a los que nosotros vimos en el siglo XIX abundaban y pocos años después la República compartió estos conocimientos con sus aliados chinos. Dije república, pues sí amigos, algo que no habíamos tocado en videos anteriores era el cómo se gobernaba en la América romana. Los primeros conquistadores romanos en América, huir de lo caótico que estaba el imperio, odiaban la figura del emperador y la corrupción de los políticos del momento. Entonces, una vez ya tenían tierras estables y un asentamiento lo suficientemente grande, impusieron un sistema de senado similar a los de inicios de la República Romana Antigua. La verdad, si me pongo a explicar cómo funcionaba exactamente su estilo de gobierno, pues podría pasar horas hablando de esto, y aunque haré un pequeño resumen, les invito a que por su cuenta investiguen un poco más de cómo se gobernaba en la República Romana Antigua. Pero, resumiendo, el Senado estaba compuesto por senadores electos, una tribuna del pueblo y 2 cónsules. Los cónsules eran como decir los presidentes de Terranova. Hay una cosa más, los periodos de gobierno de cada cónsul duraban unos 8 años cada uno en este caso. El Senado se encontraba en la capital de Terranova, pero cada provincia de la República tenía su propio mini Senado, con la excepción de los cónsules, pues ya que solo podían haber 2 cónsules en toda la República. El papel de estos en los senados regionales sería tomado por un gobernador electo. Para finales del siglo XVI, Terranova ya estaba explotando los recursos naturales de sus tierras. Petróleo, carbón, gas, todo esto se utilizaba para mejorar la industrialización de la zona, y aunque habían acuerdos comerciales con China y se seguía intercambiando conocimientos y hasta profesores y asesores académicos entre ellos, era muy poco lo que se compraba y vendía con respecto a las 2 potencias. A mediados del siglo XVI, cuando se habían cumplido 100 años de la retoma de Terranova y la expulsión de vikingos y japoneses de América, el debate de volver a casa, de retornar a Europa y marchar hasta la ciudad de Roma surgió entre la gente. El Senado no creía que una nueva campaña bélica fuera una buena idea, ya que esos 100 años de prosperidad habían hecho crecer a la República como nunca antes, que con las campañas militares menores que se estaban llevando a cabo para conquistar el resto de sus tierras, es decir, el noroeste de Norteamérica y el resto de Centroamérica, era suficiente inversión militar. Pero luego de unos años, el Senado decidió que el pueblo tenía razón, que era una misión totalmente honesta y divina el volver a sus raíces, y que no se debía perder más tiempo. Así que los preparativos para volver a casa comenzarían. Toda Terranova trabajaría para recuperar Europa. Toda la flota antigua fue reemplazada con barcos modernos que funcionaban a base de vapor y gasolina. El sector industrial estaría produciendo armas día y noche. Miles de ciudadanos se enlistaban voluntariamente. El sentido patriótico se estaba haciendo sentir. 50 legiones, es decir, 250.000 soldados, más unos 50.000 civiles conformados por científicos, arquitectos, comerciantes y ciudadanos comunes, como carniceros y granjeros, serían la primera fuerza expedicionaria encargada de crear líneas de conocimiento, asentamientos en el viejo continente, concretar rutas de suministros directas con Terranova, estudiar las tierras e identificar si son ricas en recursos y pues por supuesto acabar con todo aquel que se les interpusiera en su misión. Para que se hagan una idea, la tecnología con la que contaba la República de Terranova en ese momento era similar a la que nosotros teníamos durante inicios del siglo XX, es decir, cuando se luchó la Primera Guerra Mundial. Ya había comunicación básica por radio, teléfonos y demás aparatejos de la época, y así como en nuestra realidad la guerra presionaba a la gente para volverse innovadora, pues para Terranova la regla se aplicaba perfectamente. Lo único que aún no habían eran aviones.
Esta gran fuerza expedicionaria sería dividida en dos. La primera mitad, con su nombre clave Alfa, tendría como misión desembarcar en la península ibérica con la misión de estudiar la zona y marchar hasta el norte de Italia e incluso el norte de África, mientras que su contraparte de nombre Omega iría hasta Britania para, una vez aseguraran la isla, poder atacar Escandinavia y acabar con la amenaza vikinga de una vez por todas. Aunque en esa realidad alternativa también hicimos un video aparte donde explicábamos cómo los vikingos conquistaron gran parte de Europa, esto había sido hace mucho tiempo ya. Aunque Roma no fuera muy fanática del comercio, los chinos no podían vivir sin el mismo, y quién mejor para hacer negocios que los musulmanes. Los árabes tenían décadas haciendo guerra a los vikingos por el control de todas las tierras alrededor del Mediterráneo, y aunque durante mucho tiempo fue una lucha pareja, cuando China comenzó a negociar con ellos para obtener sus especias, sus minerales y en especial su petróleo, los musulmanes pudieron modernizar su ejército de tal forma que estaría muy cercano a niveles tecnológicos de los propios romanos, así que los vikingos no tuvieron más remedio que quedarse en el norte, alejados del Mediterráneo, donde los califatos tenían el control. Y en Terranova esto no era conocido. Imagínense la sorpresa de la fuerza Alfa cuando, luego de desembarcar en el norte de Hispania, una pequeña flota árabe con barcos de hierro puro y soldados cargando armas de fuego se les acercó y abrió fuego preventivo a distancia. Claramente esto solo fue una advertencia por parte de un grupo de embarcaciones de vigilancia costeras, ya que sería ilógico atacar una flota gigante con unos 125.000 soldados, pero la cosa estaba clara: recuperar Europa no sería tan fácil como creían. Por otro lado, Omega desembarcó casi sin resistencia alguna en el sur de Inglaterra. Los pocos vikingos en la zona ni se acercaron a la flota, sabiendo que sus hachas, espadas y barcos de madera no eran nada en comparación a la tecnología de estos invasores. Y aunque en Escandinavia habían unas cuantas armas de fuego compradas a los chinos antes de perder su ruta de comercio, y que los nórdicos habían avanzado un poco tecnológicamente desde la última vez que se enfrentaron a los romanos, realmente un enfrentamiento directo entre ambas partes sería como que un grupo de cavernícolas luchara contra el ejército de Alejandro Magno. Lo extraño es que los negociantes musulmanes, al hacer contacto con los romanos, ya conocían la lengua de los de Terranova, sabían identificar quiénes eran los soldados de mayor rango e incluso hasta conocían las armas de sus contrapartes. Los locales no querían entrar en conflicto directo con los romanos, querían paz y abrir rutas de comercio con ellos, pero los generales en Alfa tenían muy clara su misión y rechazaron la oferta, sabiendo que un gran conflicto estaría por llevarse a cabo. Cuando el Senado de Terranova se enteró de la situación en Hispania, mandaron a llamar al embajador chino y a sus hombres inmediatamente. Los romanos estaban furiosos. ¿Por qué los chinos estaban comerciando con los califatos? Y no solo eso, ¿cómo sabían estos todo sobre ellos? ¿Por qué los chinos estaban enseñándole a otras culturas, a otras civilizaciones sobre Terranova? El embajador chino dijo que el comercio era parte esencial del funcionamiento del imperio chino, que por respeto no habían vendido los planos y conocimientos necesarios para llegar a la industrialización, a otras civilizaciones y culturas, pero que en búsqueda de materias primas abundantes como las que estaban en el control de los musulmanes, sin siquiera ellos tener conciencia de lo mismo, debían darles algo a cambio. Y pues armas, barcos y otras tecnologías estaban muy bien valorizadas, que ellos no estaban haciendo nada ilegal ni que atentara directamente contra la República de Terranova, y que tenían años haciendo esto con los musulmanes, que más bien eran los propios romanos los que estaban rompiendo con el orden de las cosas al lanzar una invasión total en Europa. Aunque las relaciones entre ambas potencias estaban un poco calientes, seguían siendo aliados. Por ahora.
Los meses iban pasando y en Europa, aunque la resistencia musulmana en Hispania era bastante fuerte, Alfa iba avanzando y muchos ciudadanos de Terranova migraban para asentar las nuevas tierras y ayudar a mantener el orden y comenzar con los procesos de adoctrinamiento de sus nuevos súbditos necesarios. Debido a su alto fanatismo religioso, para evitar conflictos internos, se les permitía adorar a su Dios e incluso no se les cobraría más impuestos aparte de los que ya tenían antes. Además, el apoderarse de los yacimientos de cobre, hierro, carbón y al tener ahora disponibles grandes bosques de robles, pues ya esto era bastante ganancia y suficiente para no solo exportar a casa, sino que hasta invertir y mejorar la infraestructura de la zona. Aunque los musulmanes estaban bien preparados y superaban claramente a los romanos en cuestión de números, la disciplina romana más el desorden y los conflictos internos entre califatos les daba la ventaja a los de Terranova. Así que en cuestión de un par de años, Alfa iba avanzando, tomando tierras en todo lo que conocemos hoy en día como España, Portugal, Francia, Marruecos, Algeria y Túnez, pero esto a grandes pérdidas, ya que los musulmanes se defendían bastante bien. No era tarea fácil. A su vez, Omega había subyugado a los vikingos. En vez de mostrar odio y rencor, decidieron solo acabar con los líderes políticos y militares y darle la opción a todo aquel que quisiera ser parte del imperio de convertirse en ciudadano, y a los que no quisieran se les perseguiría y castigaría. Al principio el espíritu batallador vikingo se hizo presente, haciendo que hombres de toda Escandinavia se unieran y formaran ejércitos que superaban en números a las legiones individuales que iban tomando pueblo tras pueblo. Pero cuando las armas de fuego de Terranova acabaron con ejércitos nórdicos enteros y no caía muerto ni un solo legionario, fue que la gran mayoría de nórdicos decidieron rendirse y aceptar el control de Terranova. A partir de ahí todo fue relativamente fácil. Mucha gente de todas las tierras dominadas por los vikingos odiaban el control nórdico, así que vieron a los legionarios como sus salvadores, sus libertadores. A veces se encontraban con tribus que se negaban a la anexión, en especial en lo que nosotros llamamos Alemania, pero de nuevo, el avance tecnológico romano no tenía igual en la zona. Y así como Alfa venía haciendo, Omega iba estudiando y tomando la mayor cantidad de recursos posibles de la zona, pero Terranova aún no conseguía ponerle sus manos a grandes yacimientos de un recurso que buscaban fuertemente: petróleo. Mientras los chinos estaban con la espada contra la pared, ya que no querían perder a los romanos como sus aliados, pero tampoco querían cortar su gran flujo de petróleo y el gran comercio que tenían con los musulmanes, y aunque los musulmanes amenazaban a China con cortar relaciones con ellos si no los ayudaban, los asiáticos les prometieron y les aseguraron que una vez Terranova recuperara Italia, las cosas iban a calmarse, que ellos solo querían lo que alguna vez fue su hogar. ¡Ja! ¡Qué equivocados estaban! En un periodo de 3 años, Alfa había luchado contra fanáticos musulmanes bien equipados, conquistando tierras alrededor de todo el oeste del Mediterráneo, sufriendo numerosas pérdidas, batallando en sangrientas peleas, pero cumpliendo con la misión. El control musulmán en Italia no era muy poderoso y la mayoría de los sultanes y líderes religiosos de la zona habían preferido retirarse con gran parte de sus fuerzas al Medio Oriente para salvarse de una masacre, dejando a Alfa lista para lanzar una invasión a Sicilia desde la que en alguna vez fue Cartago. Pero la orden cambió. El Senado seguía iracundo con los chinos, pero no querían ser ellos los que dieran el primer golpe, y sedientos por la rabia, el poder y la gran cantidad de recursos que estaban en juego y estaban obteniendo, decían darle una orden a Alfa bastante peculiar: que siguieran avanzando por el norte de África hasta llegar al Medio Oriente y allí apoderarse de los yacimientos de petróleo musulmanes. Que Omega se encargaría de tomar Italia desde el norte, dejar presencia militar y ciudadana en Roma, en la ciudad de Roma, y que después zarparían a Grecia y a Turquía para protegerlos de una posible avanzada musulmana desde el norte. Esto era un insulto
Alfa, el ejército más fiel, más patriota y el que más realmente estaba luchando ferozmente contra rivales dignos, mientras que Omega solo peleaba contra bárbaros inadaptados y protegían tierras ricas en materia prima. Y con todo y esto se les negaría la satisfacción de marchar a Roma, se les mandaría a seguir marchando por desiertos, sufriendo ataques esporádicos, pasando calor, hambre y sed, para asegurar un petróleo que ni siquiera era de ellos, ni siquiera históricamente era de ellos, que los encaminaría a un conflicto directo con sus amigos los chinos. Fue aquí cuando Alfa decidió parar. Sus generales sabían que una guerra contra los chinos y los musulmanes no sería bueno para la República, que por acciones como esta es que la Roma original había caído y que Terranova estuvo al borde de desaparecer. Y aunque esto significaba convertirse en enemigos del Estado, no darían un paso más hacia el Medio Oriente y marcharían hasta Roma, porque esa era su misión. Y aunque el Senado quería destruir a Alfa por su insolencia, sabían que estos no era su principal problema, así que en vez de amenazarlos y atacarlos, deciden que por ahora los dejarían tranquilos, que fueran ellos los que marcharan por Italia, mientras que Omega, en vez de recorrer todo el norte de África, reciben la orden de marchar al sur de Francia, esperar a que su flota llegue desde Britania y de allí atacar directamente lo que hoy en día conocemos como Israel, con el fin de llegar hasta los pozos petroleros en el Medio Oriente musulmanes y tomarlos, sin refuerzos, sin líneas de suministros, sin sentido alguno. China no podría tolerar esto y dicha acción daría comienzo a la Primera Guerra Mundial. Mi querida Marcia, cómo te extraño. 3 años de lucha, 3 años de obedecer órdenes con el fin de llegar a nuestro hogar ancestral, Roma. 3 años viendo a nuestros hermanos caer durante ofensivas sin sentido buscando capturar pozos de petróleo y minas de recursos de un enemigo que solo defiende lo que ha sido suyo por tanto tiempo. 3 años en los que realmente no llevamos avanzando más de 6 meses, porque el resto del tiempo ha sido asegurar la extracción de recursos y el establecimiento de puestos de defensa militar, algo que no era nuestra labor y que nos ha hecho recibir demasiado fuego enemigo. Y cuando estábamos a solo un viaje en barco de llegar a nuestra amada península para así poder marchar hasta la majestuosa ciudad histórica, nos ordenan seguir avanzando por estas tierras áridas y sin importancia en el norte de África. No hicimos caso, fuimos hasta Roma, vimos las ruinas de nuestra cuna y el deseo de reconstruir, de poblar, de volver a hacerla brillar, pues desapareció. Aquí no había más que escombros. Para nosotros, los soldados, esta se había vuelto una guerra sin sentido. Pero si volvíamos a casa, el haber ignorado una orden directa nos costaría nuestro honor y nuestra vida. Así que no había de otra. Para recuperar el favor del Senado, debíamos embarcarnos a Jerusalén. Allí la Legión Omega había establecido un punto de control, uno desde el cual marcharíamos hasta la Meca, atacar directamente el corazón de un enemigo que no quiere más guerra. Mis hombres dicen que esta es una misión suicida, un castigo directo del Senado por nuestra insolencia. Pero mi misión es con la patria y pienso volver a Terranova con la cabeza en alto, para que juntos Marcia, mi amor y nuestros hijos podamos vivir tranquilos y poder ver el ocaso de nuevo. Con mucho cariño, tu amado Lucio Pulo. Asimismo quedamos, amigas y amigos. El Senado romano, que le había vendido a la gente de la Terranova industrializada una campaña militar con el fin de retomar Roma, prácticamente había ignorado esta idea para aprovecharse del patriotismo de la gente y poder financiar una campaña de conquista a gran escala para quedarse con todos los recursos tanto de Europa como del Medio Oriente, ganándose así un enemigo nuevo en los musulmanes, que a pesar de tener muchos líderes y diferencias entre zonas y sociedades, se unieron para defenderse de los romanos, perdiendo a un importantísimo aliado en la forma del Imperio Chino y, más importante aún, repitiendo una costumbre de expansión descontrolada y autodestructiva que en el pasado casi acaba con el legado de Roma. Ya habiendo recordado un poco dónde habíamos quedado, pues yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si Roma hubiera descubierto América? Sexta parte.
Por cierto, debido a la no existencia de contenido visual de romanos con tecnologías de inicios de nuestro siglo XX y pues con sugerencia de muchos de ustedes, la gran mayoría de imágenes y de los videos de apoyo que verán en este trabajo serán de la Primera Guerra Mundial. Espero lo entiendan. Quédense hasta el final de este video para unas noticias bastante especiales. Al mismo tiempo que la Legión Alfa, comandada por Lucio Pulo, marchaba por una desprotegida y abandonada península italiana, Omega había desembarcado exitosamente en lo que hoy en día conocemos como Israel, con el fin de establecer control romano en una de las ciudades más importantes del mundo musulmán, Jerusalén, y poder organizar los esfuerzos de guerra romanos en el Medio Oriente. Mientras tanto, al otro lado del mundo, los chinos estaban totalmente indignados. Veían como aquel aliado que en algún momento solo querían proteger lo que habían construido, sus familias y sus costumbres, y pues para después ser atacados despiadadamente por un enemigo que venía de otro continente con el fin de robar, saquear y conquistar, pues se habían convertido en eso mismo, un imperio con sed y sin remordimiento por sus actos. Pero los chinos sabían que esto no era lo que quería el pueblo de Terranova. Por eso convencieron a los musulmanes de que dejaran tomar Roma sin resistencia. Pero cuando los ejércitos de Terranova comenzaron a atacar a las industrias y las poblaciones musulmanas de la zona, todo cambió. Sabían que el avaro Senado estaba detrás de todo esto, pero los chinos aún no estaban preparados para una guerra de esta escala. La maquinaria de guerra de Terranova era mucho más grande que la China, ya que en todos estos años los orientales se enfocaron en mejorar su sistema de industrias y sus rutas de comercio en vez de ampliar el ejército, porque pensaban que la paz mutua estaba asegurada, pero estaban equivocados. Así que aunque aún eran neutrales en el conflicto, debían construir una armada y juntar un ejército que pudiera hacerle frente a Terranova, pero para eso necesitaban tiempo. Y al enterarse del plan de mandar a Alfa a tomar la Meca, se les ocurrió una idea con la que tal vez podrían tener esperanzas de cambiar el destino de sus aliados musulmanes. Luego de ser enviados a Jerusalén, la Legión Alfa, que al llegar a Europa 3 años antes contaba con 100.000 soldados originales, más otros 50.000 refuerzos enviados luego de enterarse de la resistencia local, 25.000 civiles apoyando los esfuerzos de guerra, una flota entera de apoyo, más 200 baterías de artillería pesada, camiones de transporte, vehículos blindados recién inventados por ingenieros en Norteamérica y muchísimas cosas más. Pues ahora solo tenían 55.000 soldados y 50 baterías de artillería pesada. De 150.000 hombres en total, 65.000 y todos los civiles habían sido dejados atrás para proteger la extracción de recursos en Europa. 30.000 perdieron la vida en combate. Al dejarlos en Jerusalén, su flota entera fue asignada a la protección de buques de transporte de materia prima y a la protección de la ciudad. 3 de cada 4 de sus baterías fueron asignadas para la prevención de ataques desde la ciudad enemiga de Damasco, y todos sus vehículos de transporte militar simplemente fueron decomisados y reasignados a otros lugares, obligando a que Alfa tuviera que caminar desde Jerusalén a la Meca, es decir, territorio enemigo, por semanas enteras a pleno sol del desierto, a pie y sin ningún tipo de apoyo. Solo en el viaje murieron 5.000 hombres debido a las condiciones climáticas y a los ataques sorpresa de los locales, pero nada impediría que Lucio Pulo recuperara su honor. Lucio Pulo, general encargado de la Legión, luego de la muerte de su superior en el norte de África a mano de ataques sorpresas por los musulmanes. Este recibe el puesto de legado, el más alto dentro de los rangos militares, uno que en la gran mayoría de ocasiones se le asignaba a alguna figura política preeminente sin importar su experiencia militar, pero que en tiempos de crisis y si éste moría en batalla, por lo general se le daba el puesto al mejor prefecto, el equivalente a un comandante, para que éste, pues gracias a su habilidad y camaradería con los demás soldados, mantuviese a la legión unida. Pulo era un patriota, hijo de romano y una nativa americana, mezcla que siempre le dio muchos problemas en su carrera militar, pero su gran experiencia y habilidad al final le ganaba el respeto de cada hombre con el que servía. Pulo fue aquel que tomó la decisión de marchar a Roma en vez de seguir por el norte de África, ya que esta había sido la misión original desde que se habían salido desde Terranova.
pero al final se vio obligado a obedecer, y este no perdería su honor, pero tampoco quería ver a más de sus hermanos en armas caer por un conflicto sin sentido, así que haría lo posible para sacar a la mayoría de cantidad de legionarios con vida de la Meca. Al llegar a las afueras de la sagrada ciudad, un ejército gigantesco de musulmanes los estaba esperando, aquel que eventualmente le haría frente a todas las tropas de Terranova en Jerusalén, más de 500.000 hombres con todo tipo de artillería pesada y vehículos de guerra, y aunque no todos los militantes contaban con armas de fuego, sí la gran mayoría, y pues superaban a las tropas de Pulo 10-1. Pero lo extraño fue que los enemigos mandaron mensajeros pidiendo una reunión con su general y ofreciendo paz, pero esto podría ser una trampa, así que la oferta fue denegada. Estudiando el campo de batalla, Pulo vio una oportunidad, ya estando atrincherados. Antes de que todas las tropas musulmanas estuvieran en posición de batalla, el legado de Terranova movió a sus convenientemente muy ligeras unidades a una colina cercana que estaba a un costado de las inmensas fuerzas musulmanas. Dejó en las trincheras originales a sus 50 baterías de artillería pesada junto a 10.000 hombres con las mejores armas, mientras que los demás iban a la colina. Una vez allí, Pulo mandó a sus mejores hombres en grupos de a 10 para que bajo la oscuridad de la noche y solo usando sus gladius, es decir, sus espadas cortas, neutralizaran sigilosamente a las baterías pesadas enemigas. Ya las conocían bien, así que sabían que desarmar ciertos engranajes y palancas cruciales les daría pues una ventaja inutilizándolas por completo, por lo menos por algunos días. En total habían unas 200 baterías enemigas, así que 2.000 hombres se dedicarían a esto. Pulo sabía que no todas las baterías podrían ser neutralizadas, pero sí la mayoría, y le dio la orden a sus hombres en sus campamentos originales con la artillería pesada que apenas viera que se abría fuego en el campamento musulmán, que ellos atacaran con todo lo que tenían al enemigo, y efectivamente así fue. Unas 150 baterías enemigas fueron neutralizadas efectivamente, dejando las cargas bastante igualadas en esta sección, y apenas los musulmanes activaran sus alarmas y comenzaron a abrir fuego contra los legionarios infiltrados, estos buscaron cobertura y el fuego amigo comenzó a llover para el ejército musulmán. Fueron tomados completamente por sorpresa, pero su respuesta fue organizada. Ordenaron una carga inmediata hacia el campamento legionario. Más de 200.000 hombres corrieron y cabalgaron hacia la posición de los de Terranova. Pero allí solo habían 10.000 hombres. Con el sol saliendo, Pulo vio la movilización enemiga y atacó con el resto de sus fuerzas ocultas en la colina. Fue una ofensiva sorpresa, causando aún más pánico en el bando enemigo. Pero, por muy buena que fuera la estrategia, las desventajas eran demasiado obvias. Los 38.000 legionarios que atacaron por sorpresa causaron muchísimo daño al enemigo, pero luego de horas de batalla, las bajas eran muy altas y habían sido rodeados por el mar de enemigos al que se estaban enfrentando. Y atrás en el campamento sus comunicaciones habían sido cortadas, las baterías tomadas y luego una lucha sangrienta, lo que quedaba de las fuerzas de Terranova habían bajado sus armas. Pero para sorpresa del legado, los musulmanes no estaban ejecutando legionarios, sino capturándolos, y cuando éste entregó su arma, ya que no podía permitirse más pérdidas, fue llevado directamente hacia el general musulmán, donde un invitado inesperado quería hablar con él. Cuando Pulo entra al centro de mando enemigo, es recibido por el general Mohammed al-Salah, comandante general del ejército de todos los califatos, y por el primer ministro chino. La primera reacción de Pulo fue rabia, aunque China ya no era aliada de Roma, tampoco se habían vuelto enemigos formales, y su presencia ahí prácticamente inmiscuía al Imperio Oriental en la guerra de Terranova contra el mundo árabe. Pero el ministro solo quería hablar con él. Le ayudó a abrir sus ojos para que se diera cuenta de cómo está perdiendo hombres por la culpa del Senado, y que la reconquista de Roma no era más que una excusa de políticos para engañar a la gente y apoyar una campaña militar para tomar todos los recursos posibles y quedarse con el petróleo y el gas árabe, que por eso muchos de sus objetivos no eran antiguas ciudades romanas, sino más bien minas y refinerías, y que muchos de sus hombres que se quedaban atrás con el orden de proteger los recursos en vez de avanzar a Roma, pues que estaban ahí haciendo eso, no conquistando sino protegiendo algo que no era de ellos, que dejara de vivir engañado, que entendiera algo que él, Pulo, ya sabía, que esta campaña militar era una farsa,
una repetición de las antiguas formas de conquista romana que acabaron con el imperio, que si no tenían cuidado la historia volvería a repetirse, y Pulo ya sospechaba mucho de lo que el ministro chino le estaba contando. Y al final, pues fue el Senado el que ordenó no marchar a Roma, y al desobedecer esta orden que no tenía sentido, él y sus hombres fueron enviados a una muerte segura. Pero aquí es cuando Pulo le pregunta: bueno, entiendo tu punto, pero ¿por qué me estás contando esto? ¿Qué quieres de mí? Y es aquí cuando el verdadero plan es desvelado. Como dijimos anteriormente, China aún no estaba preparada para una guerra con Roma, y aunque los musulmanes tenían muchos más hombres, tierras y recursos en Europa de los que tenía Terranova, pues la estrategia de las legiones, su tecnología y habilidad en el campo de batalla hacían que casi todos los enfrentamientos entre ambos lados terminaran en una derrota para los musulmanes. Por lo tanto, los chinos necesitaban era tiempo para armarse, para ordenarse y hacerle frente a Terranova, pero no para una guerra a gran escala, sino forzar una gran batalla, una en la que el Senado tuviera que mandar a una gran fuerza y poner todos los ojos de Terranova en un solo lugar, y que mientras esto ocurría, que fuera Pulo, un legado de la República, que se ganó su puesto a punta de mérito, veterano del ejército, maestro estratega, conquistador de Roma y un mestizo como lo era la mayoría de la población de la nación, quien expusiera las intenciones del Senado, las atrocidades que se estaban llevando a cabo en su campaña militar, y que al final fuera él quien acabara con el Senado traidor. Y así, cansado de la guerra, de las injusticias y de las mentiras del Senado, Pulo acepta. Y aunque en la batalla de la Meca Pulo perdió unos 20.000 hombres aproximadamente y sus legionarios les quitaron la vida a por lo menos unos 80.000 musulmanes, Mohammed al-Salah abraza a su gran rival y le entrega el control de gran parte de sus fuerzas. Con la estrategia de Pulo y el poder musulmán, tal vez esta nueva alianza podría tener alguna oportunidad, y ciertamente mucha más ayuda estaría en camino. No sería la primera vez que un general o que un legado se levanta en contra del Senado en la historia de esta nación, pero sí podría ser la última vez que se haría con la intención de cambiar las cosas para bien. Ha sido un largo viaje, no se los voy a negar. Hemos cambiado la trayectoria del imperio más importante en la historia, y con esto la del mundo en general. Hemos visto cómo al huir de un continente en eterno conflicto, Norteamérica se volvió una segunda oportunidad para los que alguna vez se hicieron llamar romanos. La gran ciudad de Terranova fue erguida de la nada, y con ella los cimientos para un nuevo titán. A lo largo de la costa este y navegando por el Mississippi, exploradores y conquistadores iban tomando y reclamando nuevas tierras, más ciudades eran fundadas, sociedades nativas anexadas, nuevas batallas fueron libradas, y luego de años y años de esto mismo, aún habían más tierras por visitar. Parecía que las posibilidades eran infinitas. Pero luego apareció la primera gran amenaza, los vikingos. Estos hombres del norte estuvieron a punto de acabar con esta prometedora república, pero gracias a buenas estrategias y la ayuda de un nuevo amigo, pudieron no solo echar a la amenaza nórdica, sino mejorar a raíz de esta y fundar un lazo de hermandad con sus nuevos amigos chinos. Lazo que, a pesar de estar durante muchos años, se vio en peligro de ser destruido cuando el ego y la codicia que condenó a Roma volvía a la mente de la gente de Terranova. Una nueva campaña militar con el objetivo público de recuperar sus tierras en Europa fue lanzada, pero esto era una mentira. Los senadores no querían recuperar Roma, sino todos los recursos minerales del viejo continente y del norte de África. Matanzas a inocentes fueron llevadas a cabo, la moral estaba baja, no se luchaba ya por tierras u honor, sino por petróleo y piedras. No buscaban recuperar la herencia y eso que los hacía romanos, sino acabar con un enemigo autodeterminado el cual no tenía ninguna intención de perjudicar a Terranova. No se trataba de crecer como sociedad, sino de creer ser los mejores y destruir todo tipo de alianza o hermandad con aquellos que alguna vez ayudaron a no desaparecer. De eso se trataba la campaña militar en el viejo mundo, pero Lucio Pulo, al ser víctima de todo esto, entendió que dicha locura debía parar. Sin más que decir, yo soy Rafael Peraza y esto es Roma en América 7.
Recuerden que la intención de estos videos es solo entretener, estamos cambiando la historia de todo el mundo, así que si me equivoco en algo les pido disculpas. Y así quedamos, amigas y amigos. En la parte 6 vimos cómo el Senado, desesperado por conseguir todos los recursos de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, ha llevado a cabo una campaña realmente sin sentido, que ha sido muy pero muy perjudicial para la gente de Terranova. Es cierto, petróleo y muchísimos otros recursos minerales en grandes cantidades estaban siendo enviados y llegaban a América, pero un exceso de estas materias primas podría causar una devaluación masiva y eventualmente una crisis económica. La guerra había hecho que Roma perdiera a su más grande aliado comercial, China, haciendo que se tuviera que consumir todo lo que se estaba trayendo, ya que pues no había nadie a quien venderle productos. La necesidad de soldados hizo que la República alistara por la fuerza a campesinos, nativos, mestizos y cualquier ciudadano que no estuviera realmente, supuestamente, a la altura de la República, creando no solo inconformidad en la gente, sino a la vez hambre. No tenían las suficientes tierras cultivadas para alimentar a toda la población más a los soldados fuera de casa. Y China, aquella potencia con más tierras fértiles y que solía venderles alimentos a precios bajos a Terranova, pues ahora estaba en malos términos por la guerra. Y para colmo, los levantamientos, las exigencias por comida ya no eran escuchados ni debatidos, sino que pues de inmediato el Senado mandaba soldados a acabar con los protestantes. La gente era espiada todo el tiempo, el Senado tenía ojos y oídos por todas partes, nadie estaba a salvo. Mientras que las cosas en casa estaban muy pero muy difíciles y una crisis social y económica estaba asomándose cada vez más, en las líneas de batalla las cosas no estaban para nada mejor. Aún quedaban grupos de vikingos saboteando la maquinaria de guerra de Terranova. Los musulmanes no se dejaban arrebatar sus tierras para nada fácil. El apuro del Senado por apoderarse de recursos hizo que las avanzadas y los objetivos militares no tuvieran sentido, haciendo que las líneas de suministro fueran muy delgadas y en algunos casos inexistentes. Y aunque la moral estaba muy baja, nadie quería desertar, y tenía sentido. ¿Qué se podía hacer si se desertaba? Primero, no había forma de volver a casa. Segundo, si te pillaban, te fusilaban. Tercero, si lograbas escapar de tierras controladas por Terranova, seguías estando en territorio enemigo, un enemigo que no comenzó esta guerra y que claramente no te recibiría con los brazos abiertos. En otras palabras, no valía la pena desertar. Tu propia patria, tus supuestos líderes, sentados en sus casas lujosas en Norteamérica, te habían condenado. El sistema estaba en tu contra y solo te quedaba luchar y morir por una causa inútil. Pero de repente, luego de la batalla de la Meca, una nueva luz de esperanza nacería. Lucio Pulo, luego de ser enviado a una muerte segura en forma de castigo, fue perdonado por el ejército de Mohamed al-Salah, que luego de conversar con ellos y pues con los chinos, al ver la otra cara de la moneda y al saber cómo era de precaria la situación en su tierra y en las filas del ejército de Terranova, entendió que la única forma de que su patria no cayera igual que el imperio que la precedió es por medio de acabar con el corrupto Senado. Pero esto no podía ser una nueva guerra, ya que solo traería más muertes y miseria. Debía ser un golpe directo, una sola batalla para acabar con todas las batallas. Así como alguna vez tropas romanas y chinas navegaron hacia la capital para hacerle frente a una amenaza vikinga que tenía de rehén a la ciudad, la misma ciudad volvería a estar capturada, pero por unos ladrones de cuello blanco esta vez. Así que esto debía hacerse de nuevo, tomar la ciudad. Pero a pesar de que Pulo aún contaba con poco más de 25.000 de sus hombres, y aunque si sumamos a las tropas musulmanas más las que tenía China a disposición, se le podía hacer frente a Terranova de una vez, esto no podía verse como una invasión, como una conquista, sino más bien como una liberación. Por lo tanto, más soldados y barcos de Terranova debían unirse a la causa. Y por eso, antes de zarpar a América, Jerusalén debía ser recuperada.
Jerusalén era la única ciudad en el Medio Oriente controlada por Terranova. De esta salían todas las operaciones militares de la República por todo el Medio Oriente, y era atacada casi que a diario. Por esto estaba armada hasta los dientes también, pero la moral estaba muy baja. Todos los días morían legionarios por defender los muros de estas tierras que ellos veían como simplemente otras tierras más, pero eran sagradas para los locales. Por eso la estrategia sería sencilla. 300.000 hombres de Al-Salah escoltarían a los 25.000 soldados de Pulo hasta las afueras de la ciudad, lo suficientemente cerca para que los soldados estacionados allí pudieran verlos y asustarse. De allí atacarían los puestos de comunicaciones para incomunicar a las legiones para que estos no pudieran alertar a sus destructores y refuerzos en Tel Aviv. Lo que quedaba de la Legión Alfa entraría con Lucio Pulo al frente. Caminarían hacia Jerusalén para ser recibidos por los que alguna vez fueron sus compañeros. Y aquí es donde comienzan los problemas. El legado a cargo de Jerusalén era un senador en campaña, uno de los que votó claramente por enviar a Pulo a su muerte. Así que apenas lo vio acercarse, entró en pánico. Pensó que había visto a un muerto, a un fantasma, y con el pretexto de que era un traidor, cosa que nadie se creía, mandó bombardear con morteros y artillería pesada a nuestro protagonista y a sus hombres. Pero ningún legionario quiso obedecer. Pulo era una leyenda, un soldado raso como cualquiera que por puro mérito consiguió llegar a lo más alto. Un líder que cuidaba de sus hombres. Desesperado, el legado mismo comenzó a dispararle en la cabeza a sus propios soldados, hasta que uno, por puro terror, disparó. Cientos murieron en las filas de Alfa, pero no pararon de marchar. Además, al hacer esto, el ejército musulmán tampoco respondió, no hizo nada. Pulo les dijo que a no ser que él mismo sea asesinado y confirmado, que no atacaran a la ciudad. Al ver la determinación de Pulo, el legado sabía que si lo mataba mientras se acercaba, mientras marchaba, un motín se organizaría y perdería la ciudad. Así que lo dejó seguir caminando y que entrara a Jerusalén con sus hombres, a ver qué decía. Total, si intentaba algo, estaría rodeado y superado 4-1. Y al atravesar las puertas, el mensaje de Pulo fue fuerte y claro. El Senado los había traicionado. Esta campaña era una farsa. Había que parar esta locura, y esto se conseguiría por medio de volver a la capital y liberarla de los corruptos. A raíz de este mensaje, el legado le dispara a Pulo en el hombro. En el suelo, este lo acusa de traidor y de que sería crucificado por su insolencia. Pero nadie responde, nadie dice nada. Soldados del legado van y asisten a Pulo. El legado también, vuelto loco, saca su gladius e intenta apuñalar a Pulo, pero este es detenido. Una vez de pie y aunque estaba herido, Pulo reta al legado a un combate mano a mano. El ganador se quedaría con el control total de las tropas y no podría ser destituido por ningún soldado, y el perdedor se vería frente a frente con la muerte. El legado suelta una carcajada y acepta. Imagínense el panorama, 125.000 soldados aproximadamente distribuidos en una ciudad del Medio Oriente viendo como un hombre herido se enfrenta a punta de espada contra aquel que lo atacó desprevenidamente. A su vez, 300.000 soldados musulmanes estaban a la distancia viendo todo lo que pasaba, esperando el resultado de la batalla. Si Pulo ganaba, el número de bajas en esta situación sería 1. Si Pulo perdía, un conflicto interno se desataría en la ciudad y luego de conocer la noticia, 300.000 musulmanes bien armados atacarían lo que quedara por atacar. Era todo o nada. El duelo comienza y Pulo, que cada vez perdía más sangre, solo se defendía. El legado, a pesar de haber nacido en cuna de plata, siempre tuvo el mejor entrenamiento que su dinero podía pagar. Así que con su espada se movía con la destreza del propio Alejandro Magno. Pero Pulo era un soldado de la calle, aprendió fue por los golpes, viendo patrones, conociendo su entorno, buscando un error para sacar ventaja.
y cuando eventualmente el legado comenzó a frustrarse por no poder romper la guardia de su contrincante y empezó a atacar con rabia y de forma totalmente descontrolada y descoordinada, Pulo concentra todas sus energías para poder moverse rápido, cambiar su Gladius a su brazo débil, detener con su mano libre el ataque bruto del legado y con mucho dolor atravesar el pecho de su contrincante, de su enemigo. El legado había caído. En medio de la celebración, Pulo comenzó a verse muy mal. La cantidad de sangre que había perdido no era normal, así que rápidamente este fue llevado a la clínica militar para ser atendido. Al mismo tiempo, los soldados de Pulo convencieron al resto de legionarios en la ciudad de que las tropas de Al-Salah ya no eran el enemigo y de que pues había que dejarlos acercarse, que estos no serían hostiles. Cuando Al-Salah fue notificado de la victoria de Pulo, pero a su vez de su grave estado de salud, este entra a Jerusalén con sus mejores médicos. Resulta que los chinos y los árabes tenían siglos trabajando en avances médicos que incluso para el Imperio Romano de la Antigüedad habrían sido brujería, y que la Terranova actual desconocía, entre ellos los antibióticos y las transfusiones de sangre. Gracias a estos procedimientos y luego de cerrar la herida, la situación de Pulo ya era más estable. Pero el combate le había dejado muchísimas heridas, así que sería cuestión de tiempo ver si nuestro protagonista podía sobrevivir a dicha situación tan precaria. Pero gracias a sus actos, gracias a su gran liderazgo y mente fría, un masivo baño de sangre fue evitado. Y lo más importante aún, ya un gran ejército legionario estaría a disposición de la gran misión: recuperar Terranova de los corruptos. Seis semanas habían pasado desde que Lucio Pulo cayó en coma debido a sus fuertes heridas. Las batallas entre musulmanes y Terranova en África, el Medio Oriente y Europa continuaban para no levantar sospechas en el Senado. Jerusalén y Tel Aviv ahora estaban bajo el control de Lucio Pulo y Mohamed al-Salah, pero al primero seguir en coma, los legionarios de la zona comenzaban a ponerse nerviosos al convivir con los que alguna vez fueron sus enemigos. Cada vez más soldados y barcos de guerra de Terranova presionaban para retomar Jerusalén, y aunque el ejército de Al-Salah aguantaba bastante bien su posición, no sería sino cuestión de tiempo para que un nuevo legado lograra entrar a la ciudad sagrada y por ende dañar la coartada de los legionarios fieles a Pulo. La situación estaba bastante mal, y mientras se discutía un posible plan B de entre los musulmanes y los chinos, Pulo despierta. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Roma hubiese descubierto América? Parte 8. Al fin, Lucio Pulo había despertado y su salud mejoraba bastante con cada hora que pasaba. A los pocos días este ya se podía poner de pie, y luego de que su segundo al mando le hablara de las nuevas posiciones y tropas al mando del Senado en el Mediterráneo, este ya estaba planeando una ruta de navegación por dicho peligroso mar, muy bien custodiado también por soldados de Terranova. Cuando el embajador chino y Al-Salah lo fueron a ver para hablar de estrategias, este ya tenía todo listo. Una flota conjunto saldría desde Tel Aviv para navegar hasta Trípoli, así evitando avistamientos enemigos. Luego, llevar a cabo el peligroso viaje hasta Corsa, tratando de evitar todo tipo de navíos enemigos. Después de eso, restablecerse en la isla comerciante de Ibiza para después entrar en combate contra la flota patrullera en el estrecho de Gibraltar. Lo que quedara de sus naves se encontrarían con la flota china en las desocupadas islas de Tenerife y de allí a Terranova. Un plan muy sensato, pero al ver esto y Pulo, que pues emocionado había interrumpido a Al-Salah, el líder musulmán luego de escuchar el plan de Pulo sonríe y suelta una sutil carcajada. Mi amigo Pulo, le dice, no hace falta poner en riesgo tanto a nuestras tropas como nuestra coartada. Nosotros tenemos años trabajando en un proyecto conjunto con los chinos que cambiará el comercio mundial. Luego Pulo, sorprendido, ve como Al-Salah saca un mapa de Egipto y señala lo que nosotros conocemos como el Canal de Suez, el equivalente al Canal de Panamá, pero en Egipto. Salah retoma,
Desde Tel Aviv, dice, cruzaremos el canal de forma segura para poder encontrarnos con la flota china en la isla de Socotra, reabastecernos y comenzar el largo pero seguro viaje alrededor de África y después a Terranova. Pulo estaba sorprendido. Durante toda su vida había escuchado cómo el resto del mundo era inferior a Terranova, que Roma en su tiempo fue el imperio más avanzado, más grande y poderoso de la Tierra. Pero, del otro lado del mundo, habían civilizaciones perfeccionando la medicina, la ciencia y el comercio, mientras en Terranova lo único que importaba era el crecer en territorio. Y las sorpresas no quedaron allí. El embajador chino confirmó la asistencia de una gran flota de su país, conformada en su mayoría por lo que él llamaba barcos plataforma. ¿Plataformas para qué? Bueno, resulta ser que ingenieros chinos tenían años trabajando en un prototipo de aeronave, artefactos similares a los zeppelines en nuestra realidad, y también avionetas pequeñas con uso de exploración, algo inimaginable para Pulo y sus hombres. ¿Y cómo harían para mover semejantes embarcaciones? Pues un nuevo estilo de motor a gasolina también fue inventado, uno que haría que los barcos gigantes de China pudieran ser hasta más rápidos que los destructores de Terranova. Luego de varios días de preparación, ya todo estaba listo. La flota legionaria al mando de Pulo zarparía por el canal de Suez para encontrarse con la de China. Pero Al-Salah no los acompañaría. El líder musulmán tenía un compromiso directo con su gente. Debía proteger las tierras que aún les quedaban y estar presente para que en caso de una victoria aliada, poder reconstruir y retomar sus tierras perdidas, excepto por parte de la península ibérica y la itálica. Pero, en caso de que Pulo no saliera vencedor, debía estar al frente de sus soldados para seguir luchando. Pero, con un fuerte abrazo y sus mejores deseos, despide a su amigo Pulo. Y este zarpa rumbo a Socotra, para encontrarse con los chinos. Fue una sabia decisión la tomada por Al-Salah, no solo por proteger a su gente y tierras, sino porque no sería bien aceptado que Pulo apareciera en Terranova junto a barcos que todavía se veían como enemigos. En cambio, China aún era neutral en el conflicto. Además, el líder musulmán tenía un plan. Durante la siguiente ofensiva de Terranova a Tel Aviv y Jerusalén, pondría poca resistencia y luego retiraría a sus hombres a la Meca. Esto con el fin de que luego de una supuesta victoria, Terranova enviara más de sus fuerzas al Medio Oriente, reduciendo la resistencia que se encontrarían en Norteamérica. Así de comprometido estaba Al-Salah, y al final esta estrategia habría dado sus frutos. Mientras tanto, Pulo llega a Socotra y se encuentra con una flota gigante aliada. Sus soldados estaban impactados al ver objetos de gran tamaño volando sobre sus cabezas. En la isla, Pulo y el ministro de defensa chino le hablan a sus hombres, 150.000 legionarios y 250.000 chinos, todos listos para llevar una gran última ofensiva sobre las defensas de la capital, de la ciudad de Terranova. El plan sería que luego de que aviones de reconocimiento informaran de la situación militar de la ciudad, la flota de Pulo llevaría la batuta en la batalla, que fueran los primeros en ser avistados y que chocaran directamente contra las defensas navales de la ciudad. Luego, la flota china utilizaría los Zeppelins, estos marcados con una variación de la bandera de Terranova, para distraer y lanzar panfletos con el mensaje de Pulo, de cuál era la situación en el viejo mundo, de que el Senado nos tiene engañados y de que esto no es una toma de la ciudad, sino una liberación de la misma. La batalla naval sería fuerte, pero si todo salía bien y se lograban romper las líneas de Terranova, Pulo y sus veteranos, 25.000 hombres, marcharían hasta el Pomerium, la zona designada donde la ciudad fue erguida originalmente, y donde ahora se encontraban todas las ramas políticas y religiosas, y más importante aún, el Senado. Mientras Pulo y sus hombres se abrirían paso por el Senado, el resto de soldados romanos desembarcarían en las playas y afueras de la ciudad, para separar a la resistencia de Terranova y darle más oportunidades de éxito a Pulo. Y la flota china haría lo mismo, pero esta asediando la parte más rica de la ciudad. Al final, necesitaban era que la clase media y baja se levantaran y ayudaran en la causa. Si estos veían soldados chinos, tal vez lo pensarían dos veces,
Y si todo salía bien, Pulo pues haría que el Senado se rindiera y que entregaran la ciudad y al ejército, y con el tiempo a toda la república. Ese era el plan. Ahora tocaba que dicho plan fuera un éxito. Hey, por cierto, amigas y amigos, quisiera también recordarles que ya tenemos otro canal, así es, un nuevo canal del Baúl de los Conocimientos Inútiles, pero esta vez es en inglés. Así que si quieren ir, ver el contenido que estamos publicando en este, que todo es en inglés y hecho por mí, y pues apoyarnos en el proceso, están totalmente bienvenidos. Muchísimas gracias, pero bueno, ya sigamos con el tema del video. Link en la descripción o al final del video. El largo viaje a casa comenzaría, aprovechando que Terranova solo navegaba por el Atlántico Norte para llegar al Viejo Mundo. La flota aliada podría utilizar una ruta en la que cruzara África y se detuviera en el puerto chino de la ciudad de Shenxi, actual fortaleza, Brasil. De allí vuelven a abastecerse y ahora sí, línea directa hacia la capital de la República. Este viaje habría tomado más de 6 semanas y al haber parado en Fortaleza recibieron la noticia de que Al-Salah se había retirado de Jerusalén y que estaba preparando sus defensas para una inevitable ofensiva sobre la Meca. El plan había funcionado. La mitad de las defensas de Terranova ahora estaban rumbo a Jerusalén, pero si querían evitar una masacre en el Medio Oriente, debían actuar rápido sobre la República. Así que el tiempo estaba en su contra. Por fin el día había llegado, la liberación de Terranova. Así como estaba planeado, los zeppelines lanzaron toneladas de panfletos para que la gente supiera lo que estaba pasando. En las radios se leía lo que decían los papeles y mucha gente comenzó a salir a la calle. A su vez, las defensas de la ciudad ganaron tiempo para prepararse, pero era un precio aceptable con tal de ganar la opinión popular. El combate naval comienza y todos los planes fueron llevados a cabo. Los desembarques en las playas, en los puertos y en la ciudad fueron un éxito, pero un gran número de policías militares y de legionarios fieles al Senado estaban listos para el combate. Pulo y sus hombres lograron abrirse paso y hacer algo a lo que nadie había hecho en la historia de Terranova: cruzar el Pomerium armados. Muchos de sus hombres quedaron atrás cubriendo a Pulo y dándole tiempo para que pudieran derribar las puertas del imponente e importante edificio. Una vez adentro, nuestro protagonista y sus hombres con más experiencia se enfrentaron a la peligrosa guardia personal de los senadores, los pretorianos. La pelea fue dura, pero eventualmente Pulo se abrió paso a la cámara principal, donde por soberbia muchos de los senadores se quedaron en la ciudad en vez de huir. Allí Pulo fue fuerte y claro: este era el fin de dicho senado corrupto y que ya no habrían más muertes de inocentes innecesarias, que la república se convirtió de nuevo en el moribundo y envenenado imperio del pasado y que si a esto no se le ponía fin, ya no habrían nuevas tierras donde comenzar de nuevo. Y luego de que varios senadores se abalanzaron contra Pulo, este y un puñado de sus soldados lograron repelerlos. Solo quedaba de pie uno de los cónsules. Pero ese era el problema, debían estar los dos. Aún así, este renuncia y por medio de una nueva votación improvisada nombran a Lucio Pulo como el nuevo cónsul y a su vez le dan el título temporal de dictator, que a pesar de significar algo malo en la actualidad, antes ese era un cargo de gran responsabilidad. Se le daba a un cónsul en caso de invasiones, guerras civiles y demás problemas que atentaran contra la república, pero este era solo temporal, máximo de 1 año supuestamente, y con este nuevo poder, Pulo se dispone a arreglar todo el desastre que el Senado había creado, y luego entregaría el poder. Primero se ordena que se detenga cualquier tipo de ataque o plan ofensivo sobre tierras y soldados musulmanes, incluyendo a la Meca. A gran parte de los soldados en el exterior se les ordena regresar a casa. A los demás se les deja estacionados en Italia, Iberia, Gaul, actual Francia, y Britania hasta previo aviso, todas tierras romanas en el pasado, pero el sur de Iberia, el norte de África y el Medio Oriente serían devueltos a Mohamed al-Salah y a su gente. En casa, el enlistamiento obligatorio cesaría, la redistribución de los alimentos sería puesta a cabo y el comercio con China restablecido. Un nuevo senado, más transparente, sería establecido y nuevos organismos anticorrupción entrarían a vigilar a este.
Por un tiempo el ejército sería el que velaría por la paz y el orden, pero nuevas reformas educacionales y proyectos sociales harían que con el tiempo la propia gente fuera la que evitara que un tirano o que los corruptos vuelvan a instaurarse en el poder. Una nueva reunión entre Al-Salah, Pulo y el ministro de Defensa chino fue llevada a cabo, en la capital de la República esta vez. Esta con el fin de firmar una paz definitiva y acuerdos de mutua ayuda y asistencia. China habría restablecido sus rutas de comercio con una Terranova y con los musulmanes en paz. Al-Salah podría hacer lo mismo y a cambio de las tierras ex-romanas en el Mediterráneo que se les dio a Terranova, la República entrega la actual isla de Puerto Rico para que los musulmanes tengan tierras en el Nuevo Mundo. Aparte de esto, se comienza a trabajar entre las tres potencias en un canal que pudiera conectar la costa este con la despoblada costa oeste de América. Y cuando este estuviera finalizado, muchos musulmanes migrarían a lo que hoy en día es Baja California y California para comenzar a construir ciudades en dichas tierras. Y Terranova pues habría recuperado muchas de las tierras que su imperio predecesor perdió. Y aunque aún había un cónsul libre reuniendo fuerzas para hacerle frente a la nueva república y problemas internos a lo largo y ancho de todo el globo se estaban gestando, Pulo y sus aliados estarían presentes para el reto. La verdad tengo que agradecerles. Hasta aquí realmente llega nuestra serie. No creo que haya una parte 9 ni muchas más. ¿Pero por qué? Porque también espero en un futuro poder hablar de esto mucho más, de una forma mucho más descriptiva y mucho más larga en un libro. No estoy prometiendo nada, no les estoy diciendo que venga pronto ni nada, todavía no está en trabajo, pero sí es una idea que muchos me han sugerido y es una idea que tengo tiempo queriendo realizar. Por ahora me tengo que concentrar en otros proyectos, en otras cosas que tenemos con el canal, pero sí me gustaría mucho incursionar en este mundo de la escritura y mucho más con una historia que sé que a tantos les gusta como esta, la de qué tal si Romo hubiera descubierto América. Pero por ahora tendremos que dejarlo hasta acá. De verdad que muchísimas gracias a todos y a todas por haber visto esta serie, por disfrutar de esta serie y por comentarme lo mucho que les agrada. Y sí, hoy se acaba la serie de Roma en América en el baúl de los conocimientos inútiles, pero tal vez mañana pues venga un libro que pues sea mucho mejor y mucho más entretenido. Pero por ahora, ¿qué les pareció la serie? ¿Qué les pareció el video? ¿Cuál fue su video favorito de todas las partes que hemos hecho? ¿Cuál fue su momento favorito? Coméntamelo en la parte de abajo. De verdad que muchísimas gracias si estás suscrito por hacerlo y por estar pendiente de la serie. Pero pues también si quieres ayudar de una forma mucho más directa puedes hacerlo donando en Patreon. Muchos sabrán lo que es Patreon, pero bueno, ya se ha vuelto parte de los videos repetirlo, ¿no? Así que Patreon es una plataforma donde por $1 en adelante al mes podrás hablar directamente conmigo, sugerirme temas y ver los videos con 3 días de anticipación. Es decir, no tendrías que esperar hasta los lunes, sino que los vería los viernes. Patreon de verdad ayuda bastante a que no tenga que depender tanto de otras cosas y que pueda tener ingresos extras para poder incluso más adelante contratar un editor que me ayude pues para que yo pueda dedicarme solo a escribir, no tener que estar editando todo el tiempo e incluso para hablar con editores para que pues revisen el contenido gramatical y el contenido literario que hay pues en cada video, ¿no? Así que realmente es una ayuda muy bien apreciada, ¿no? Si no tienes la capacidad económica no te preocupes, claro que lo entiendo, te comprendo totalmente. Sigue compartiendo los videos, sigue contándole a todo el mundo sobre este canal para que de esta forma podamos seguir creciendo. Y por última vez en esta serie, sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.